Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a hablar del ciclo mensual femenino, del papel de los estrógenos y la progesterona y qué ocurre en la menopausia. Como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenidos, házmelo saber en comentarios, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Comenzamos. En esta diapositiva lo que os muestro es una representación esquemática de la regulación que tiene lugar entre el hipotálamo, la adenohipófisis, que son estructuras que se encuentran en el encéfalo, en el sistema nervioso central, y la regulación sobre diferentes hormonas que secreta el ovario. Lo que ocurre es que a nivel de hipotálamo se secreta la hormona liberadora de gonadotropinas que va a actuar estimulando la secreción tanto de FSH u hormona folículo estimulante y de LH u hormona luteotropa o luteinizante por parte de la adenohipófisis. A su vez, estas hormonas, tanto la FSH como la LH, van a actuar sobre receptores específicos de ovario, liberando la secreción o estimulando la secreción tanto de estrógeno como progesterona. Estas hormonas, a su vez, pueden producir un efecto de inhibición negativa, un feedback negativo o una inhibición de la secreción tanto de FSH como de LH por parte de la adenohipófisis. Las secreciones de estas hormonas varían durante todo el ciclo mensual femenino o ciclo menstrual, que dura aproximadamente unos 28 días, aunque es cierto que puede oscilar entre 20 y 45 días. Bueno, ¿y cuál es el papel o cómo afecta la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteotropa, sobre el ovario y la secreción de estrógeno y progesterona? Bueno, tanto la FSH como la LH van a actuar sobre células diana en los ovarios. Al comienzo del ciclo mensual aumentan las concentraciones tanto de FSH y de LH, pero es cierto que el aumento de FSH es algo mayor y es previo unos días antes al aumento que tiene lugar de LH. Bueno, lo que ocurre es que la FSH va a inducir el crecimiento de unos folículos primarios, aproximadamente unos 6-12 folículos primarios por mes, van a aumentar el tamaño y al mismo tiempo que tiene lugar la proliferación o el aumento de este folículo primordial, también va a tener lugar la proliferación de células de la granulosa y además otras células que rodean a esta empiezan también a agruparse rodeando estas células de la granulosa, como digo, y va a dar lugar a una segunda masa de células que se llama la teca. Parte de estas células de la teca empiezan a secretar estrógenos y progesterona. De hecho, la parte externa de las células de la teca se va a convertir en la cápsula del folículo en desarrollo. Este proceso dura unos días y la capa de células de la granulosa también secreta un líquido folicular que contiene elevados niveles de estrógeno. Como digo, en esta etapa de crecimiento folicular interviene principalmente la FSH sola. Cuidado, que podría ser una posible pregunta test. Y bueno, en etapas posteriores también tiene lugar el crecimiento rápido de los folículos, que es estimulado tanto por estrógeno como, como por parte de la FSH y por la LH o luteotropa. El óvulo en todo el proceso aumenta el diámetro como unas 10 veces más del tamaño original y finalmente será un solo folículo el que madure, mientras que el resto va a sufrir atresia, es decir, dejan de madurar, dejan de crecer, involucionan y se produce un bloqueo en su maduración. Aproximadamente una semana después de que haya empezado el ciclo, pero justo antes de la ovulación, uno de los folículos crece más que el resto y pudiendo alcanzar un tamaño entre 1 y 1,5 cm en el momento de la ovulación. Esto es lo que se conoce como folículo maduro. Y como veremos, lo que va a ocurrir también es que los niveles de progesterona van a aumentar respecto a los niveles de estrógeno. Bueno, lo que es importante también saber es que para que se produzca la ovulación debe intervenir la LH, la luteotropa o luteinizante. Y esto podría ser también una posible pregunta test.
Para que el folículo, como digo, termine su crecimiento, debe intervenir la LH. Y sin la LH, aunque hubiera niveles muy altos de FSH, el folículo no puede progresar a la etapa de la ovulación. Por tanto, antes de la ovulación, los niveles de LH van a aumentar entre unos 6-10 veces. También aumentan los de la FSH. Otro efecto que tiene la LH o la hormona luteotropa es que va a actuar sobre las células de la granulosa y de la teca. Son las células que mencionábamos anteriormente y este efecto de la LH sobre estas células de la granulosa y la teca va a hacer que puedan secretar progesterona. Bueno, poco antes de la ovulación, aproximadamente un día antes, empiezan a aumentar la secreción de progesterona y empieza, bueno, a disminuir algo la secreción de estrógeno. Esto justo un día antes de la ovulación. Por tanto, en este momento se desarrollan las condiciones para que tenga lugar la ovulación. Y cuidado, como decía antes, si no hay pico de LH, la ovulación no tiene lugar. Bueno, ¿qué ocurre en la ovulación? Lo que ocurre es que el folículo empieza a hincharse más y finalmente se rompe y va a liberar el óvulo. Bueno, pasadas unas horas, tras la liberación del óvulo, las células de la granulosa y de la teca van a pasar a ser células luteínicas y el conjunto de estas masas celulares se denomina cuerpo lúteo. En esta fase interviene la LH secretada por la adenohipófisis y en esta fase luteínica se siguen secretando progesterona y estrógeno en cantidades importantes. Transcurrido aproximadamente una semana tras la ovulación, el cuerpo lúteo alcanza un tamaño aproximadamente de 1,5 cm, aunque finalmente este cuerpo lúteo va a involucionar, como veremos más adelante. Todo este proceso, desde la formación del cuerpo lúteo, también como veremos, hasta su degeneración, va a durar aproximadamente unos 12 días. Bueno, en esta fase luteínica, tanto el estrógeno como la progesterona secretados por el cuerpo lúteo tienen un efecto inhibitorio a nivel de adenohipófisis sobre la secreción de FSH y de LH. Y también el cuerpo lúteo va a secretar inhibina. Por tanto, los niveles de estrógeno y progesterona que son secretados por el cuerpo lúteo y la inhibina, secretada también por el cuerpo lúteo, van a producir un efecto inhibitorio sobre la FSH por parte de la adenohipófisis. En estos momentos los niveles de FSH y de LH van a verse disminuidos y el cuerpo lúteo va a degenerar, es decir, se va a producir la involución del cuerpo lúteo. Bueno, todo este proceso, como os decía antes, dura aproximadamente unos 12 días, es decir, aproximadamente en el día 26 del ciclo, unos 2 días antes de la menstruación, y en este caso la menstruación se debe a que los niveles de progesterona y de estrógeno han disminuido bruscamente debido en gran medida a la involución del cuerpo lúteo y también debido a la degeneración del cuerpo lúteo y el descenso de inhibina, ya que, por tanto, al disminuir la inhibina ya se ha eliminado ese efecto de inhibición sobre la FSH y la LH por parte de la adenohipófisis y entonces, como digo, la adenohipófisis estaría lista para secretar de nuevo FSH y LH y comenzar otro ciclo de maduración de folículos. Bueno, ¿qué ocurre en la menopausia? Bueno, pues a partir de los 40 años en la mujer, los ciclos mensuales que acabamos de describir se vuelven irregulares. En algunos casos en algunos de estos ciclos no se produce ovulación. En algún momento entre los 40 y los 50 años, como digo, estos ciclos van a empezar a ser irregulares y en algún momento estos ciclos cesan, dando lugar a la menopausia. ¿Y a qué se debe la menopausia? Pues al agotamiento de los ovarios. Durante la vida de la mujer se va reduciendo el número de folículos primordiales o folículos primarios hasta un momento en el que ya no hay folículos primordiales para que sean estimulados tanto por la FSH como por la LH, como veíamos anteriormente. Por tanto, la producción de estrógenos
que veíamos antes, que producía el ovario, también se ve disminuida. Cuando la producción de estrógeno se disminuye a un nivel crítico, ya no se produce ese efecto inhibitorio sobre la LH y la FSH que son liberadas por parte de la adenohipófisis. Por tanto, ese descenso de estrógeno, esa inhibición, ese efecto inhibitorio en la secreción de LH y FSH ya no se produce. Y en la menopausia, mientras que los niveles de estrógeno se han reducido considerablemente, los niveles de FSH y de LH, especialmente los de FSH, se van a ver aumentados. Bueno, en la menopausia la mujer debe reajustar su vida, ya que se producen grandes cambios, pasando de una situación en la que los niveles de estrógeno se ven reducidos casi a cero y bueno, cuando los niveles de estrógeno están tan reducidos, se producen grandes cambios fisiológicos, por ejemplo, sofocos, sensaciones psicológicas de disnea, irritabilidad, fatiga, ansiedad, en alguna ocasión algún trastorno psicótico, pérdida de resistencia ósea y calcificación de los huesos y en algunos casos aproximadamente se ha visto que en el 15% de las mujeres los síntomas son tan intensos que el tratamiento está justificado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias por llegar aquí. Y nada, dejadme vuestro like, vuestro comentario y suscribiros al canal. Hasta la próxima.